Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Predicando a Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero que hablemos de los atributos de Dios. En un video anterior nos dimos cuenta de que Dios se ha dado a conocer tanto en la creación como en la Biblia. Una revelación general para todos y una revelación especial que ha llegado a muchos de nosotros por medio de la palabra de Dios. Ahora bien, cuando empezamos a conocer a Dios, debemos darnos cuenta de que hay una distinción entre los atributos de Dios. Recordando, un atributo es una verdad que Dios ha declarado respecto de sí mismo. Por tanto, cada atributo que nosotros hablemos en este programa son verdad porque la Biblia nos habla de esas características. Así que yo te invito a que reflexionemos sobre esto para que prosigamos en este caminar de conocer a Dios. Por un lado, nosotros tenemos una distinción entre los atributos de Dios. Algunos teólogos lo han llamado atributos naturales y atributos morales. Otros que son inherentes a su naturaleza y otros que son inherentes a su comportamiento con otras criaturas. Otra distinción está en atributos comunicables y atributos incomunicables. Así que yo opto por esta segunda distinción debido a este argumento. Cuando hablamos de atributos incomunicables nos referimos a aquellos atributos de Dios que son únicos de Dios, que son de Dios. Los atributos incomunicables son atributos que le pertenecen exclusivamente a Dios y a nadie más. Estamos hablando de atributos como eternidad, omnipotencia, omnipresencia, inmutabilidad, esos atributos. Y la palabra incomunicable básicamente quiere decir que Dios no nos comunica ni que nosotros podemos imitar, compartir. Pero la otra distinción de los atributos de Dios son los atributos comunicables, los atributos que Dios nos comunica, que tú y yo podemos imitar y que más bien somos llamados a vivir de acuerdo a esos atributos. Un ejemplo: Dios es santo. Eso es un atributo comunicable, ya que al ser Dios santo, Dios nos manda a que seamos santos. Sean pues santos, porque el que los ha llamado es santo. Dios es amor y nos manda a que nosotros amemos a vuestros enemigos, amemos a nuestras familias. Y de esa forma nosotros podemos ver esa distinción gloriosa de los atributos de Dios. Ahora, un atributo no es Dios. No podemos decir que como Dios es amor, el amor es Dios. Si Dios es santo, entonces la santidad es Dios. Eso es incorrecto. Dios es santo y su naturaleza es perfecta y pura, limpia. Dios es amor y su naturaleza es bondadosa y compasiva. Él busca siempre el bien de sus criaturas, ¿sí? De manera que estos atributos no son Dios, y ni tampoco es que Dios esté formado por partes, y cuando vemos todos los atributos de Dios unidos decimos esto es Dios. Claro que no. No hay forma de que tú y yo podamos entender la naturaleza exacta de Dios, pero podemos conocer verdades que Dios ha revelado de su carácter, de la forma en cómo vive, cómo interactúa. Y esos son los atributos de Dios. Así que el primer atributo que yo quiero hablar en esta mañana es el atributo de la independencia. Otros le llaman el atributo de la autoexistencia o de la aceidad. No importa cómo tú lo conozcas. Lo que ese atributo se refiere, lo que ese atributo significa es que Dios está por encima de nosotros. Él no es igual a su creación, Él trasciende a su creación, está por encima de nosotros y por tanto la vida de Dios es completamente diferente a nuestra vida. Nuestra vida está totalmente dependiendo de cosas como el agua, el oxígeno, el alimento y de Dios. Pero Dios no necesita nada para existir. Él no tuvo un principio o un origen, no tuvo una causa que lo originara a Él. Él es la causa de todas las causas. Así que Dios es autoexistente, existe por su propio poder sin necesidad de algo, existe aún hoy sin necesidad de nada. Pablo en una ocasión en Hechos, él dijo, Él no habita en templos humanos, Él no es servido por manos humanas, ¿sí? Él no está necesitado de tu amor porque todo es de Él, ¿sí?
Él no necesita nada de él. En una ocasión en los Salmos, la Biblia dice: si yo tuviera hambre, si yo tuviera sed, ¿te lo pediría a ti? Por supuesto que no, mío es el mundo y todo lo que hay ahí. Así que cuando hablamos de la independencia de Dios, estamos hablando de que Dios es independiente, es autoexistente y no necesita nada, absolutamente nada para existir. Contrario a nosotros necesitamos de todas las cosas. Necesitamos agua, alimento, necesitamos amor, pero Dios no tiene necesidad de nada de esas cosas. Muchas veces la gente piensa: Dios nos creó debido a que se sentía un poco solo. Él se sentía solo, necesitaba ser amado. Eso es incorrecto. Dice la palabra de Dios en Juan, cuando Jesús está orando al Padre, Él dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo. Cara a cara, dos personas ahí, Padre e Hijo. Con la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese creado. Porque me has amado, dice más adelante, desde antes de la fundación del mundo. Por tanto, Dios no necesita amor, porque dentro de la Trinidad, tres personas en un solo Dios, ha habido amor. Uno al otro se da gloria, honra, alabanza. Por eso es que Dios es autoexistente y Dios es autosuficiente. Él no necesita nada. Él no necesitaba crearnos para que nosotros le amáramos o para sentirse amado. No, dentro de la Trinidad, uno al otro da amor y gloria por siempre. Está completo nuestro Dios. Pero el propósito por el cual Dios te creó a ti es para que tú reflejes su gloria y puedas ser partícipe de su amor. Aunque Él no necesita nada de nosotros, Él ha decidido deleitarse en la alabanza de su pueblo. Él ha decidido amarnos y ha expresado su amor glorioso dando su vida por todos aquellos que Él ama. Ese es nuestro Dios, trascendente, independiente, eterno, que no cambia, y no hay otro como Dios. Cuando tú ves los dioses de la mitología griega o los dioses nórdicos, te das cuenta que tienen características humanas caprichosas, debilidades, limitaciones. Sin embargo, nuestro Dios, Yahweh de los ejércitos, no tiene ninguna de estas debilidades. Dios trasciende a su creación y es autoexistente, existe por su propio poder y no necesita nada para existir. Pasarán 1000 eternidades y Él seguirá siendo Dios. Pero nosotros, debido a que su amor está en nosotros, es que vamos a permanecer para siempre, solo debido a su enorme gracia, amor, y que ha decidido complacerse en nuestra obediencia. Por tanto, obedece al Señor y rinde tu vida a Cristo Jesús. Dios te bendiga.